Ok. Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy, la programación orientada a objetos, se llama lo que es events. ¿Sí? Muy bien. Eh, Como hemos visto, hay clases y subclases dentro de lo que es la programación orientada a objetos. ¿Sí? Piensen, dicen ejemplos de la vida real de las clases y subclases. Por ejemplo, las computadoras, como una clase general, como una clase padre, como ya lo estábamos mencionando, puede tener una clase hijo, ¿sí? Donde son computadoras con Linux, ¿sí? Entonces tenemos computadoras como una definición general y como una definición un poco más específica que lo podemos decir, computadoras con Linux, computadoras con Windows, computadoras con iOS, en este caso de la Mac, ¿sí? O por ejemplo videojuegos, donde tenemos videojuegos RPG de computadora, etcétera, 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 ¿no ve? Entonces, fíjense que tenemos una clase padre, ¿sí? Y obviamente la clase derivada, que sería también la clase, bueno, también lo dicen hija o hijo. Entonces, tenemos una clase padre y una clase hijo, ¿sí? Ahora dice, casi todas las clases son padres de algunas clases y clases derivadas de otras. Por ejemplo, todos los videojuegos de computadora son programas, ¿sí? Todos los gatos son animales, correcto. En esta, por ejemplo, en esta frase, que podemos identificar que animales tendrían que ser una clase padre porque involucra a todos los animales, y obviamente una clase hijo o una clase derivada tendría que ser gato, ¿no? Todos los escritorios son mesas, todos los cometas son cuerpos celestiales, ¿sí? Todos los automóviles son medios de transporte, correcto. Entonces, si vemos este pequeño gráfico de acá a través de un conjunto, podemos ver que la clase B, en este caso tendría que ser la clase padre, que está y alberga a la clase hijo, que sería A. Entonces, A puede ser que tenga algunos detalles más, ¿sí? Como les decía, algunas cosas más puede tener que no tenga dentro de la clase padre. La clase padre puede tener todo lo general, ¿sí? Pero la clase hijo a veces tiene algunos pequeños detalles o pequeñas características, ¿sí? Que le hacen diferente de todas las otras clases. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más tardecito, ¿sí? Ahora, dice las clases y subclases. Esto es muy conveniente en la práctica. Ejemplo, cuando llaman animal a un gato, no necesitan especificar que no vuela. La mayoría de los animales no vuelan, ¿no? No pueden volar. Cuando llaman bebida a un té, no necesitan especificar que es líquido y que pueda calmar la sed. En la programación, usar información de clases descritas previamente no es menos conveniente. Si se acuerdan en esta gráfica, dice herencia. La herencia de clases ayuda a transferir todas las habilidades escritas previamente para unas clases general a otras clases más privadas. La clase heredera. Por ejemplo, tenemos acá una superclase que también se llama la clase padre y tenemos la clase A, tal como está aquí en nuestro dibujo, que sería la clase derivada. La clase padre o la superclase le hereda a la clase A propiedades y métodos, como ven. Pero aparte, la clase A tiene sus propios métodos también que pueden desarrollarse ellos mismos, ¿sí? Entonces, la clase padre le hereda lo que tiene y la clase derivada puede tener también otros métodos, ¿sí? Quizás necesita más atributos o más argumentos, entonces solo que la clase A lo necesite. Pero la clase B, como es general, no necesita. Pero la clase A, como es una clase derivada y aparte, como dice acá, es más privada, puede ser que necesite algunos atributos. Entonces, por eso se pone acá un más propiedades y métodos propios de la clase I. Entonces, dice aquí, la clase A está anidada dentro de la clase B. Tipos de herencia, ¿sí? La clase, dice, la clase derivada es complementada con nuevos métodos, pero las propiedades no son introducidas. Dice, no se necesita un nuevo constructor. Puede usar la del constructor de la superclase. Sí, ese es un dato muy importante, ¿no?
Generalmente cuando nosotros creamos una clase o una superclase, es ahí donde se genera el método constructor, ¿sí? Y solamente las clases derivadas hacen uso de ese constructor para no estar creando el constructor en cada clase derivada, ya que nuestra superclase ya tiene el constructor y solamente hace falta llamar, nada más. Eso es muy importante y bastante útil al momento de programar. Otro, por ejemplo, dice la clase derivada es complementada con nuevas propiedades y nuevos métodos. Sí, el constructor de la superclase necesita ser complementado con nuevas propiedades. Exactamente. Por ejemplo, acá vimos que no necesitamos el constructor porque cuando yo creo mi clase derivada, eh, todos los datos o atributos que tiene el constructor en la clase padre son suficientes y los necesarios para poder trabajar dentro de mi clase derivada. ¿Sí? Pero cae el caso que a veces en la clase derivada yo necesito que introducir nuevos datos. Por ejemplo, en mi clase general, en mi clase padre o superclase, yo definí un método constructor que sea, por ejemplo, los datos personales. Por ejemplo, tengo nombre, tengo apellido, paterno, materno, carnet de identidad, no sé, nacionalidad, número de teléfono, correo electrónico. Perfecto. ¿Sí? Pero, genero yo una clase derivada que sea, por ejemplo, la clase, no sé, profesionales, ¿no? Para poder tener una clase de profesionales de las diferentes áreas que hay. Entonces, esa clase derivada va a tener un nuevo argumento que es necesario. Por ejemplo, profesión, la cual ese argumento no lo tiene mi método constructor en la clase padre, pero yo necesito ese argumento profesión para la clase derivada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Actualizar al constructor complementándole con nuevas propiedades. ¿Sí? Este ejemplo también lo vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Entonces, podemos utilizar tal cual está el constructor de la clase padre o podemos realizarle una pequeña actualización dependiendo qué es lo que necesita nuestra clase derivada. Vamos a ver cómo está estructurada una clase derivada. Dice, suponiendo que la superclase ya ha sido escrita, entonces para crear una clase derivada, ¿qué necesitamos? Al crear una clase derivada, especificar el nombre de la superclase. Perfecto. Añadir los métodos necesarios a la clase derivada. Bueno, esos serían ya los métodos que pueda tener mi clase derivada. ¿Sí? Pero yo para llamar o para conectarme con la clase superclase, ¿qué es lo que hago? Pongo la clase, pongo el nombre de la clase derivada que voy a tener y lo que va a estar dentro de estos paréntesis va a ser el nombre de la superclase o la clase padre. ¿Sí? De esa manera vamos a tener o vamos a heredar todos los métodos y propiedades que tenga nuestra superclase o la clase padre. Luego, acá solamente tenemos los métodos definidos por la clase derivada. Dice, una opción con la introducción de solo métodos nuevos, ¿sí? Si es que queremos, al crear una instancia de una clase derivada, se llamará al constructor de la clase. Perfecto. ¿Qué más? Ahora, el segundo método, ¿sí? Nuevamente es lo mismo, ¿no? La clase, el nombre de la clase derivada, el nombre de la superclase o la clase padre, y vamos a utilizar lo que es super, ¿sí? Dice super, llama a la superclase para heredar todas las propiedades y métodos. De hecho, al crear una instancia de una clase derivada, se llamará al constructor de la superclase, ¿sí? Fíjense, en este caso, cuando estamos utilizando super, ¿sí? Llama
a la superclase para heredar todo. Y vamos a decir, ya, bueno, heredame todo lo que tenías vos en el constructor. Y ahora, a partir de esta herencia que me estás dando de todas estas propiedades de la clase constructor, voy a generar otras propiedades o otros argumentos a mi clase constructor que está en la clase derivada. Dice, para crear una clase derivada, como ya hemos visto, dice, al crear la clase derivada, especifica el nombre de la superclase. Volvemos a repetir lo mismo. Crear un constructor, introducir las propiedades de la superclase y añadir nuevas. Esto es lo que les decía. Cuando yo hago referencia a super, ¿sí? Es que voy a colocar nuevas propiedades, lo dice aquí, introducir las propiedades de la superclase y añadir nuevas. Vamos a añadir las que ya tiene la superclase y vamos a añadir nuevas propiedades. Como le decía en el caso del ejemplo de, pondríamos una persona, tiene todos los datos personales, pero una clase derivada va a ser, por ejemplo, la clase profesión, ¿sí? Y esa clase profesión, ¿sí? Que es una clase derivada, una clase hija, entonces tengo que añadirlo. Entonces, para eso vamos a hacer referencia a lo que es super, ¿sí? Opción con la introducción de una nueva propiedad. El constructor toma las propiedades de la superclase y añade la nueva, ¿sí? Entonces, este es el caso que nosotros utilizamos actualizar el método constructor de la superclase y nosotros le vamos a añadir una nueva propiedad, ya que mi clase derivada lo necesita, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver cómo se puede crear una clase derivada, ¿sí? Por ejemplo, definimos la clase padre, vamos a definir esto ahora, con una serie de atributos comunes para todos los animales, como hemos indicado. Muy bien, entonces para este caso vamos a ir directamente a nuestro editor de código y ahí les pediría por favor que, si pueden, que me sigan todos con eh, con lo que estoy haciendo dentro de la pantalla. ¿Sí? Vamos a poner acá PO herencia. Ok. Entonces, el ejemplo era la clase de animal. ¿Sí? Es la clase animal. Muy bien. Un compañero más está. Ok, ahora sí. Pues vamos a definir nuestra clase animal. La vamos a hacer bastante sencilla, pero lo que vamos a detallar es cómo hacemos la herencia. Entonces vamos a definir una clase animal, ¿sí? Una clase, y dentro de esta clase, como ya saben, definimos nuestro primer método, que sería el método constructor, ¿sí? Entonces decimos def, bien bajo init, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Y qué va a tener nuestro init? ¿Con qué se va a construir? Vamos a decir, se va a construir con la especie del animal y le vamos a poner una edad. Muy bien. Luego de esto vamos a decirle que self, hay que decirle, ¿no? Que self punto especie es igual a especie. Que self punto edad es igual a edad. Muy bien, de esta manera ya definimos nuestro constructor. ¿Qué más? Luego vamos a definirle un método, por ejemplo, que sea de hablar, ¿no? Método de hablar de los animales, digamos, ¿no? Entonces, digamos, def, hablar, y vamos a ir creando unos métodos cualquiera. Y de ahí le vamos a decir solamente acá, paz, porque no va a tener nada, va a ser un método vacío.
Estamos definiendo métodos cualquiera para después hacer la herencia. Pues digamos un método moverse, ¿no? Que se mueva el animal. Entonces vamos aquí def moverse. Obviamente esto es self y obviamente también pass. Listo. Muy bien. Y el más importante aquí, vamos a hacer el método descripción, donde vamos a describir al animal de cómo está hecho. Descripción o descríbeme, tal como están las diapositivas. Descríbeme. Y obviamente este método tiene self y lo que me va a hacer es imprimir a través de print, ¿no? Que me diga, soy un animal del tipo, y aquí vamos a concatenar con un type, ¿sí? De que de self, ¿no? Punto, y vamos a utilizar aquí una funcioncita nueva que se llama name, para que nos traiga el nombre. Listo. De esta manera ya creamos nuestra clase animal, ¿sí? Creamos el constructor de la clase, ¿sí? Creamos unos dos métodos cualquiera ahí, ¿no? Hablar, moverse. Y el más importante ahorita para nuestro ejemplo, el describe, lo cual nos dice de qué tipo es el animal. Vamos a poner acá un hashtag, describe al animal, ¿no? Para que después se los pueda pasar y lo tengan, ¿verdad? Muy bien, ahora sí. Una vez que hemos decretado qué más nos sigue, volvemos a las diapositivas, y dice, tenemos ya por lo tanto una clase genérica animal que generaliza las características y funcionalidades de todo animal que puede tener. Ahora creamos una clase perro que hereda del animal. Como primer ejemplo, vamos a crear una clase vacía para ver cómo los métodos y atributos son heredados por defecto. ¿Sí? Basta que yo cree mi clase derivada, ¿sí? Que en este caso sea perro, y le ponga que su clase padre va a ser animal, automáticamente estamos heredando todos los métodos que tiene la superclase, entonces esta clase animal. Entonces, si yo no quiero utilizar nuevos métodos en mi clase de perro, lo dejamos en paz, que es una clase vacía y solamente instanciamos la clase, ¿sí? A ver, vamos a hacer ese ejemplo. Volvemos al editor de código y digo acá, class perro, y aquí dentro de esto le digo, ¿sabes qué? Llámame a la clase animal, ahí está, ¿sí? La clase animal. Y como no quiero crear todavía nuevos métodos para esta clase derivada, le doy paz. Y con esto vamos a verificar que estamos heredando todos los métodos, todos estos métodos de acá, de la clase padre, que es animal. Entonces, ¿cómo hacemos? Directamente vamos a instanciar mi clase y digo, no sé, mi perro es igual. Ahora, ¿cómo se llama mi clase derivada? Se llama perro. Digo, perro. Y directamente, como perro ya tiene la herencia y todos los métodos de la clase animal, lo único que tengo que mandarle es de cómo va a ser el, el animal. El animal es un mamífero, ¿sí? Y tiene una edad de 10 años, ¿sí? ¿Qué más? Para que me imprima, ¿cuál es el método que imprime? Descríbeme. Pues le dimos mi perro, punto. Ahora fíjense que ya tenemos acá describe. ¿Sí? Muy bien. Y la variable mi perro está instanciada en la clase derivada, pero nosotros ya accedemos al método de la superclase. Describe. Listo. Muy bien.
Con eso, a ver, vamos a probar. Y ahí está, ¿no ve? Soy animal del tipo perro. ¿Por qué del tipo perro? Porque mi clase derivada es perro. Ahora vamos a ver creando otras clases que se pueden crear de otra manera. ¿No ve? Clase perro y la edad 10. En este caso solamente el descríbeme me está mostrando el nombre, ¿no? De tipo perro. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta hasta aquí? Tranquilamente pueden hablar por el micrófono o por el chat, no se olviden. Muy bien, hasta aquí se los voy a pasar este código al chat para que lo vayan a probar. Muy bien, esa es una clase sencilla de cómo explicar una clase derivada. ¿Sí? Creamos una clase padre que define de forma general a un animal, ¿sí? Con su constructor y bueno, cualquier método más que haya por ahí. Y bueno, definimos ahí un método genérico para descríbeme, que describe qué tipo de animal es, ¿sí? Listo. Y después hacemos la clase derivado o la clase hijo, donde, si se dan cuenta, a través de colocar solamente la clase en vacío, ya heredamos todos los métodos. Instanciamos la clase perro, le mandamos los datos que necesita el constructor y luego le he dicho, mi perro punto, descríbeme. Y descríbeme era un método de la clase padre o de la superclase. Pero como estamos en herencia, tranquilamente podemos acceder al método. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplito. Vamos a seguir generando un ejemplo un poco más difícil. Por ejemplo, dice, con tan solo un par de líneas de código hemos creado una clase nueva que tiene todo el contenido de la clase padre. Sí, pero aquí viene lo que es de la interesante. Vamos a crear varios animales concretos y sobreescribir algunos de los métodos que habían sido definidos en la clase animal, como el hablar o moverse, ya que cada animal se comporta de manera distinta. Es correcto, ¿no ve? Creamos, ¿se acuerdan ahí unos métodos que eran hablar y moverse? Pero ya no serían unos métodos generales, sino que ahora son métodos ya más específicos de cada clase hijo, ¿sí? Es por eso que cuando uno crea una clase padre o una superclase, tiene que realizar todo el razonamiento lógico para definir la clase padre. ¿Y cuáles van a ser los métodos que van a tener estos? Porque de esta clase padre van a empezar a salir siempre las clases derivadas o las clases hijas que se van a comportar de manera diferente, pero van a necesitar siempre los métodos de la clase padre para poder trabajar y realizar sus procedimientos. Por ejemplo, vamos a crear estos métodos. La clase perro ya lo tenemos y vamos a crear estos dos métodos. La clase vaca, la clase abeja, ¿sí? Para ver, vamos. Entonces, el editor de código. Entonces, nos vamos a empezar a crear. Lo vamos a borrar y decir, ¿no? La clase animal. eh, y vamos a crear una clase, ¿no? La clase perro. Este, por ejemplo, tiene el método de hablar. Entonces, vamos a decir, hablar, ¿no ve? Y le vamos a decir self, ¿no? Y este que me diga print es un perro cuando wow. Sí, muy bien. Ahora este también tiene un def eh, método moverse, que también tiene un self, y, y lo decimos print, caminando eh, con dos patas, ¿no? Que esté paradito de dos patas el perro. ¿Sí?
Luego vamos a crear ya una clase vaca. Entonces, class vaca va a heredar las propiedades o métodos de animal, def, igual lo mismo, ¿no? Def, hablar. Fíjense que cuando yo ya coloqué, bien que nos salió este ejemplito, cuando yo coloqué hablar y hablar también, este método está dentro de la clase padre, ya me sale el súper. ¿Y el súper para qué utilizamos? Para añadir nuevos atributos o propiedades a nuestro método. Esto lo vamos a ver después, pero bien que salió. Entonces hablar self, eh, que nos dice print y bien, fíjense entonces, def, moverse, fíjense, ya me detecta que ya tiene el método. Si yo lo coloco de nuevo el autocomplementar con la tecla tab, me sale de nuevo lo mismo y me dice que está llamando a super. Sí, pero esto lo vamos a ver después. Continuemos con lo que estamos haciendo. Moverse, recordemos que lo que hace lo mismo, y frenando con cuatro patas. Muy bien, eso ya sería la clase vaca. Ahí tenemos la clase abeja. Abeja, abeja. Hereda todo lo de animal, animal. Y lo mismo, def. Si yo le digo hablar, también ya lo detecta, que no nos va a saltar lo mismo, pero no necesitamos eso todavía. Y le vamos a decir print, y bueno, lo que hace el sonido de una abejita, ¿no? Listo. Ahora vamos a definir el método moverse, lo mismo, fíjense, sale siempre. Pues quiere decir que estamos heredando de forma correcta, si nos saldría eso de ahí. Entonces, print, también, y volando, ¿no? Cuando se mueve está volando. Listo. Y bueno, hay un nuevo método que sería de picar, que este ya sería un método nuevo, de picar, eh, self, y entonces un print que diga picar. Listo. Bastante sencillo la creación de nuestras clases hijas, ¿sí? A través de la herencia de una superclase animal. Hemos creado nuestra clase perro, que hereda de animal, nuestra clase vaca, que hereda de animal, nuestra clase abeja, que hereda de animal. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? ¿Está claro? Muy bien. Espera un minuto. Entonces nosotros podríamos todavía decirle lo mismo de hace rato, ¿no? Por ejemplo, acá al final de todo podemos todavía instanciar. Decirle, no, mi perro va a ser igual a perro, a mi clase perro, y le decimos igual lo mismo, ¿no ve? Es un mamífero, ¿sí? Y tiene 10 años. Podemos seguir utilizando lo mismo y le decimos mi perro, punto, descríbeme. ¿Sí? Pues si probamos, soy un animal de tipo perro. Perfecto. Pero ¿qué pasaría si crearía uno que diga mi vaca? Yo veo, mi clase es vaca. La vaca también es un mamífero.
mamífero, y no sé, que tenga 15 años. Y obviamente también le decimos que mi vaca, punto, describe. Vamos a ver. Soy un animal de tipo vaca. Perfecto. Por ahí el de la abejita también. Mi abeja, lo estoy poniendo así, eh, de la clase abeja, es un insecto y no sé, duran poco tiempo. Vamos a poner que tiene un añito. Y ponemos que mi abeja, punto, describe. Muy bien, entonces, ahí vemos que es un animal de tipo abeja. Muy bien, entonces lo vamos y muy bien, ahí está, ¿no? Soy un animal de tipo abeja. Perfecto. ¿Por qué no sale soy un animal de tipo? Porque la clase, mejor dicho, el método descríbeme está definido en la clase animal, que es la clase padre. Como está acá. Y es aquí donde se está haciendo la herencia y está empezando a jalar lo que tiene. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense que creando clases derivadas y haciendo la herencia de la clase padre, la superclase, pudimos hacer la herencia de forma correcta. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí la primera parte. Al volver, al volver, vamos a empezar ya con lo que es la superclase. ¿Cómo vamos a hacer una superclase? O sea, luego que hemos hecho esto de acá, vamos a ver cómo podemos utilizar la super, ¿no? Y cómo podemos añadir nuevas propiedades o atributos a la clase derivada para que nos genere los datos que yo necesito. ¿Sí? Muy bien, entonces volvemos en 10 minutos para la segunda parte.